Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen los profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos esta semana dedicada al efecto liberador del amor de Dios, constatando un hecho que nos lleva a la más profunda forma de pérdida de la libertad, a la esclavitud mental. En la lectura que escuchamos al principio, vemos cómo el profeta Jeremías se queja de que él ha estado trabajando por el bien de su pueblo, anunciándoles el mensaje de Dios para evitar la ruina del pueblo, intercediendo por el pueblo delante de Dios. Y sin embargo, la gente se vuelve contra él, como si tuvieran una venda en los ojos que les impidiera ver lo que está sucediendo. Seguían por impulsos ciegos, por odios, por ideas que son ajenas, pero no se dan cuenta. Algo semejante vemos en el Evangelio. La opinión
mayoritaria respecto de Jesús es positiva. Unos lo ven como el profeta que había anunciado Moisés. Otros lo ven como el Mesías. Pero hay quienes dicen, no puede ser el Mesías, porque según lo que nos han enseñado, el Mesías tiene que venir de Belén. Ellos consideraban que Jesús era de Galilea y no sabían que era de Belén. Pero al evangelista no le interesa aclarar eso, porque en realidad lo que decide si Jesús es enviado de Dios o no es el lugar donde nació. Son las obras que él realiza, obras que le dan libertad al pueblo. El Dios del Éxodo no se acredita por un lugar de nacimiento, el Dios del Éxodo se acredita por sus obras liberadoras. Pero en el fondo de todo esto está una cuestión. La gente está mentalmente dominada por la enseñanza secular de los letrados que le habían inculcado una y otra semana todos los sábados en la sinagoga que el Mesías tenía que ser una réplica de David, un guerrero que constituyera a Israel cabeza de todas las naciones de la tierra. Y con esa idea, la gente cuestiona inclusive el propósito de Dios. Y no les acomoda Dios porque no se acomoda a la idea que ellos tienen. Entonces nos encontramos aquí con eso que el evangelista Juan llama la tiniebla. La tiniebla no es que apagaron la luz, Electricaribe nos quitó el fluido eléctrico, no. La tiniebla es esa ideología que se opone a la verdad de Dios. La verdad de Dios es su amor. La verdad del hombre es la vida. Bueno, la tiniebla se opone al amor de Dios y a la vida de los seres humanos. Y por eso la tiniebla se resiste al amor universal de Dios. La tiniebla se resiste a que los seres humanos sean libres. La tiniebla no es una figura poética, es una realidad maléfica. Y es esa ideología que como cadenas invisibles amarra el pensamiento de la gente y no le permite a la gente pensar con libertad. ¿Cómo será que los sumos sacerdotes enviaron a los guardias del templo, que eran levitas, para que capturaran a Jesús? Pero cuando ellos llegaron, Jesús estaba hablando. Y como ellos allí no estaban recibiendo órdenes, las órdenes las habían recibido antes, se pusieron a escuchar a Jesús y se dieron cuenta de que el mensaje de Jesús era racional, era algo aceptable, y por eso no pusieron las manos sobre Jesús, no lo detuvieron. Y cuando regresaron y les pidieron cuenta, ¿por qué no lo trajeron? No, es que como ese hombre no ha hablado nadie antes. Es que ustedes también son una parranda de malditos. Comienzan desacreditando a los que siguen a Jesús. La razón: ¿acaso alguno de los jefes fariseos ha creído en él? O sea, ellos son
el modelo de conducta a seguir. Ya no es Dios. Ahora el modelo de conducta son los jefes. Y como los jefes no han aceptado a Jesús, el pueblo lo tiene que rechazar. Como nos damos cuenta, la tiniebla no es una figura poética, es una realidad perversa y consiste en ese dominio que se ejerce sobre la gente hasta el punto de no permitirle pensar con independencia. Luego viene uno de entre ellos, Nicodemo. Nicodemo, que había estado hablando con Jesús, que ya tiene como una experiencia más objetiva, porque es que ninguno de ellos ha hablado con Jesús. Los jefes no han hablado con Jesús, el único es Nicodemo. Y Nicodemo tiene otro punto de vista porque se ha dado cuenta de que el prejuicio que inculcan los jefes no encaja con lo que Jesús es. Y entonces les dice, miren, fíjense bien, la ley dice que no se puede condenar a nadie sin antes haberlo escuchado y haber analizado sus obras. Es que tú también eres Galileo. Galileo se usa en forma insultante. Lo levantan a insultos y como si eso no les bastara, les dice, tú eres un ignorante. ¿Acaso de Galilea ha salido algún profeta? En realidad, sí había salido un profeta de Galilea. Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer, que era Galilea. Sí había profeta de Galilea, pero a ellos eso no les interesa. A ellos les interesa lo que convenga a sus mezquinas ambiciones. Recordemos el relato que vamos a escuchar el Domingo de Ramos, cuando Jesús los envía a los discípulos a que suelten un burro que está amarrado. Eso tiene un mensaje profundo, porque el burro a la larga resulta ser la montura en la cual Jesús entra en Jerusalén, contradiciendo la expectativa de que era un guerrero. Los guerreros no montaban en burro, los guerreros montaban a caballo. Jesús monta en burro justamente para recordar la profecía de Zacarías y así mostrar que él no es un guerrero en nombre de Dios, sino un hombre de paz en nombre de Dios. Esa profecía estaba amarrada, porque a los jefes eso no les interesaba. Ellos querían cultivar el ánimo guerrero en el pueblo y querían mantener a la gente en esa disposición de guerra, y por eso no, de ninguna manera se permitían soltar esas profecías. Esas profecías debían mantenerse en silencio. Y como en aquella época no todo el mundo tenía una Biblia, no todo el pueblo sabía leer, no todos tenían acceso a la escritura, ellos manipulaban la escritura. Lo que está en el fondo de todo esto es una perversión que consiste en cautivar el pensamiento y luego, como quien coge un caballo y le pone la rienda para llevarlo donde quiere, cautivan el pensamiento de la gente
y la llevan por donde ellos quieren que la gente camine. Esta es la más férrea forma de esclavitud. No se necesitan cadenas de hierro. Basta con ideas de hierro, invisibles, insensibles, pero que amarran a la gente por dentro y le impiden abrirse a la verdad de Dios. Esa es la realidad de aquel momento y de todos los momentos de la historia. Por eso nos dice el Evangelio en el prólogo de San Juan que la tiniebla siempre ha querido extinguir la luz. Es decir, la mentira ha pretendido sofocar la vida humana, la aspiración a la vida, pero no lo ha conseguido. Porque los pueblos, a pesar de todas las mentiras que les han echado, nunca se han dejado convencer de que nacieron para sufrir. Nunca se han dejado convencer de que su destino es ser menos. Y de tanto en tanto la gente reacciona porque el Espíritu de Dios está en el corazón de la gente, sobre todo después de que Jesús murió en la cruz. Cuando entregó el Espíritu, que después nos interpreta el apóstol Pedro, que fue derramado sobre toda carne. O sea, no es solamente sobre los creyentes. En todos los seres humanos, el Espíritu de Dios está actuando. Y todo el que se abre al amor de Dios rompe las cadenas de las tinieblas y se va dejando llevar por el Espíritu de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.